Hola, yo soy Fátima Hernández Rubio Hola, yo soy José Andrés Aguilar Cobo, y vamos a presentar nuestro trabajo etnográfico. que va sobre la violencia hacia las personas mayores en los hospitales de Málaga. La violencia hacia los mayores es un problema social que durante mucho tiempo ha permanecido oculto, especialmente en instituciones como hospitales. Con este trabajo buscamos visibilizar cómo se manifiesta la violencia hacia ellos y qué factores favorecen esta violencia. En este trabajo nos encontramos en primer lugar con nuestro objetivo general, que trata de analizar cómo se da la violencia institucional y simbólica hacia las personas mayores en los hospitales de Málaga, prestando atención tanto a la organización del centro como al trato que ofrecen los profesionales y la experiencia de los propios pacientes. La pregunta central de nuestra investigación fue ¿qué formas de violencia sufren los pacientes mayores en hospitales públicos de Málaga? La sensación de maltrato que pueden tener algunos pacientes mayores está relacionada con factores como la edad, el grado de dependencia y la calidad de la comunicación con el personal sanitario. Esta idea se basa en que el envejecimiento y la vulnerabilidad social influyen en cómo se lleva a cabo la atención sanitaria. Para comprobarlo, hemos realizado entrevistas en profundidad que nos ayudan a entender cómo afectan estos factores a la experiencia en el hospital. En cuanto a nuestra segunda hipótesis, se trata de que la violencia hacia las personas mayores en los hospitales públicos de Málaga se expresa sobre todo de forma simbólica e institucional, más que mediante agresiones físicas. Este planteamiento se basa en teorías como la violencia simbólica de Bourdieu o la violencia estructural de Galtung, que ayudan a entender cómo ciertas prácticas, formas de hablar o dinámicas internas pueden resultar dañinas aunque pasen desapercibidas. Nuestros objetivos fueron tres. El primero, describir los tipos de violencia, ya sea física, verbal, negligencia o desatención. El segundo, identificar los factores organizativos y sociales que la favorecen. Y por último, analizar cómo la percepción de los mayores influye en la calidad de la atención y en el respeto a sus derechos. En cuanto al marco teórico, nos apoyamos en referentes como Evelina Zurita, que explica la violencia simbólica institucional, Rita Segato, que analiza las estructuras de la violencia y la normalización de prácticas dañinas, y por último, Simon Bauman, que con su concepto de modernidad líquida nos ayuda a entender cómo la rapidez y la eficiencia hospitalaria pueden deshumanizar la atención. Realizamos un trabajo de campo cualitativo y etnográfico en hospitales como el Civil y Carlos Haya. Utilizamos observación no participante y entrevistas en profundidad a pacientes mayores y profesionales sanitarios. Además, tenemos que destacar que en el inicio de las entrevistas, es decir, la primera toma de contacto que tuvimos con nuestros entrevistados, decidimos no grabar, para que los informantes se sintieran cómodos y pudieran expresarse con naturalidad. Solo más adelante, cuando nos dieron su consentimiento y les explicamos todo el proceso que íbamos a realizar, pues se registraron estas conversaciones. Por otro lado, en cuanto a los resultados, pudimos observar que no se trata tan solo de una violencia física o una violencia a la que estemos constantemente observando, sino que es más bien una violencia simbólica e institucional que se mantiene más bien oculta, donde incluso en las entrevistas que estuvimos realizando podemos ver que estos propios pacientes se sienten deshumanizados y se sienten vulnerables. Hay diversos factores como pueden ser la sobrecarga laboral, los protocolos rígidos y esa visión que tenemos de la vejez, esos estereotipos que hacen que se acentúe la práctica. Luego las personas mayores han dicho que tienen un miedo a pedir ayuda debido a ser considerados problemáticos y el personal sanitario dice que debido al tiempo y a la presión de las instituciones es verdad que dan un trato menos humano. Por último, concluimos que la violencia hacia los mayores en los hospitales de Málaga es un fenómeno estructural y simbólico más que físico. También tenemos que añadir que esto se produce a través de rutinas, a través de discursos y prácticas que invisibilizan a los pacientes mayores y limitan su autonomía. Promover, visibilizar este hecho es el primer paso para promover su cambio, que debe orientarse hacia la dignidad, el respeto y la empatía. Este trabajo no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir un espacio de reflexión sobre la violencia hacia las personas mayores en los hospitales. Primera entrevista. En esta entrevista, los participantes relatan la experiencia de ingreso en un hospital tras una caída. Señalan largas esperas, atención apresurada y explicaciones insuficientes por parte del personal sanitario, que a menudo trataba a los mayores con condescencia.
Aunque no hubo maltrato directo, percibieron que la atención no siempre era adecuada ni personalizada. Ambos consideran que estas situaciones reflejan un problema más amplio de falta de respeto hacia los mayores y proponen aumentar el personal y dedicar más tiempo a explicar procedimientos y atender con paciencia. En nuestra segunda entrevista, la entrevistada es una terapeuta ocupacional que destaca que aunque algunos servicios se tratan bien a los mayores, en otros observa falta de sensibilidad y atención, largas esperas, explicaciones insuficientes y ausencia de acompañamiento. También presenció un trato inapropiado de un familiar hacia un paciente mayor. Considera que estas situaciones reflejan la falta de formación y vocación en algunos profesionales y propone campañas de sensibilización y personal capacitado para garantizar un trato humano y respetuoso. Tercera entrevista. La entrevista destacó que su experiencia en el hospital fue muy positiva, a diferencia de las anteriores. Señaló que el personal sanitario, tanto enfermeras como médicos, mostró atención, respeto y paciencia, explicando claramente los procedimientos y cuidados posteriores. Sintió un trato cuidadoso, sin condescencia, y considera que estas experiencias reflejan un trato adecuado hacia los mayores, que, aunque no siempre se da, es más frecuente de lo que podría pensarse. Propone mantener suficiente personal y un trato respetuoso para garantizar tranquilidad y seguridad a los pacientes mayores.